Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales. En este seminario es el 11º tema principal del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado, y el tema del día de hoy tiene como título Ejecución del contrato. En pantalla estamos mostrando la relación de los 12 temas principales que terminan ya la próxima semana. Estamos en el 11º tema. La semana pasada editamos ofertas en consorcio. Y después del tema número 12 vamos a editar algunos seminarios complementarios, ¿no? Algunos casos prácticos, ejemplos, ¿no? Básicamente de todo lo que ya se ha editado anteriormente, ¿no? Así que no se preocupen, todavía vamos a seguir juntos todavía un tiempo más. Entonces, la relación, repito, de temas que estamos preparando son los 12 temas principales. Entonces, el tema del día de hoy es ejecución del contrato y por el poco tiempo que tenemos una hora solamente para exponer el tema, vamos a tratar específicamente de lo que se trata de bienes y servicios, porque el tema de obras es bastante complejo, es muy amplio, habría que hacer otro seminario especial para ver ejecución del contrato en obras. Ahí hay que ver muchos detalles, ¿no? Y no nos alcanzaría el tiempo. Pero como siempre les decimos, ¿no? Lo importante es que ustedes aprendan un poco criterios, conceptos, para que los puedan emplear a una situación en particular, ¿no? Como en este caso, a situaciones de obras, ¿no? Ustedes aprenden un poco el criterio y luego les va a ser más fácil poder manejar los demás temas, ¿no? También les recordamos que el marco legal de nuestras exposiciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? O sea, porque existen, pues, ustedes saben, otros regímenes de contratación, como reconstrucción con cambio, ¿no? Obras por impuestos, etcétera, etcétera. ¿No? Hay un montón de normas que regulan la contratación pública en nuestro país de casos específicos. Entonces, ya hemos avanzado en este ciclo de la contratación pública a lo largo de los seminarios que les hemos ido dictando, ¿no? Hemos comenzado desde el Registro Nacional de Proveedores, la inscripción en el RRP, ¿no es cierto? Luego la búsqueda en el SEACE, cómo analizar las bases del procedimiento de selección, consultas y observaciones, cómo elaborar la oferta, cómo esa oferta se admite, se evalúa, se califica, luego si hay una apelación, o sea, todo el ciclo. Entonces, una vez que ya hemos pasado por todas esas fases y se ha publicado el otorgamiento de la buena pro en el SEACE, y esta buena pro queda consentida, ¿no? Una vez que se notifica el consentimiento de la buena pro en el SEACE, o de que esta buena pro ha quedado administrativamente firme, y la buena pro queda administrativamente firme si es que se ha presentado un recurso de apelación y la resolución, ¿no? Señala que se otorga la buena pro o que se confirma la buena pro, ¿no? Ahí ya queda la buena pro administrativamente firme. O sea, cuando la buena pro queda consentida, que quiere decir de que se otorgó la buena pro y venció el plazo para que algún participante o postor impugne. Y si nadie impugna, la buena pro queda consentida. Y si alguien impugna, cuando se emite la resolución y esa resolución confirma la buena pro u otorga la buena pro a otro postor, entonces que se llama buena pro firme, ¿no? Eso que no se puede cuestionar en ninguna otra instancia administrativa. Entonces, en esos casos, ¿no? Ya nace la obligación de contratar, tanto para la entidad pública como para el adjudicatario. Desde ese momento nace esta obligación. La entidad podría negarse a suscribir el contrato solamente en estas situaciones: por recorte presupuestal del objeto material del procedimiento, por alguna norma expresa, o porque desaparece la necesidad debidamente acreditada, ¿no? Cualquier otra causa que sea injustificada va a determinar responsabilidad del titular del pliego o por el funcionario delegado. Y si es que la entidad no suscribe el contrato por alguna de estas situaciones, no puede convocar en ese ejercicio presupuestal el mismo procedimiento. Ahora, el postor, ¿no? ¿Qué pasa si el postor no suscribe el contrato? Podría ser de manera injustificada o de forma justificada. Si de forma justificada, solamente procede cuando es una imposibilidad física o una imposibilidad jurídica. Y si es injustificado, si el postor adjudicatario o el ganador de la buena pro no suscribe el contrato o no presenta los documentos para la suscripción del contrato, opera automáticamente la pérdida de la buena pro, o sea, pierde la buena pro. Se notifica a través del SEACE y adicionalmente se informa al Tribunal de Contrataciones del Estado para el inicio de un procedimiento sancionador. Esas son las consecuencias de no suscribir el contrato. El
perfeccionamiento del contrato se produce con la suscripción del documento que lo contiene, ¿no? O sea, puede ser un documento físico, puede ser la orden de compra o la orden de servicio. En subastas inversas electrónicas, ¿no? Se puede perfeccionar a través de una orden de compra o una orden de servicio. Y en los procedimientos de selección cuyo valor estimado no supere los 200.000 soles, ¿no? También puede perfeccionarse el contrato a través de una orden de compra o una orden de servicio. O sea, puede ser un documento que lo contiene, que es el contrato en sí, contrato físico, ¿no? La proforma de contrato la encontramos en las bases, puede ser una forma, o si no hay contrato, hay situaciones en las que se puede utilizar solamente una orden de compra o una orden de servicio, que son en los casos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios si es que el monto no supera los 200.000 soles, ¿no? Esto era 100.000, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 162 se subió a 200.000. Cuando es un procedimiento de selección según relación de ítems, ¿no? O de ítem, como quieran decirlo, también se puede perfeccionar con orden de compra o orden de servicio si es que el ítem no supera este monto de los 200.000 soles. Cuando se trata de catálogos electrónicos, siempre se hace a través de la recepción de la orden de compra o de la orden de servicio. Esas son las formas como se perfecciona el contrato. O sea, puede ser a través de la suscripción de un contrato o de la recepción. La entidad pública le remite al adjudicatario la orden de compra o la orden de servicio cuando proceda, ¿no? O sea, son dos formas. Ahora, el contrato en sí, ¿no? Está conformado por el documento que suscribimos, ¿no? O la orden de compra o la orden de servicio, pero además el contrato en sí está compuesto por los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, como pueden ser las bases del procedimiento de selección, el pronunciamiento de repente del OCE, u otros documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, pues de repente la promesa del contrato de consorcio, y la oferta ganadora. O sea, el contrato solo que suscribimos nosotros, eso no solamente es lo que va a regir las reglas de la contratación, sino las reglas de la contratación, el contrato, ¿no? Está compuesto por el documento que firmamos, ¿no? Los documentos del procedimiento de selección, bases, resolución de consultas, etcétera, etcétera, y la oferta ganadora. ¿Por qué? Porque a veces, pues, en el contrato no podemos plasmar toda la información de las reglas que van a regir, pues, la ejecución del contrato. Entonces, hay que ir a las bases para ver, ¿no? Hay situaciones en que nos llaman y nos dicen, tengo esta dificultad, no sé qué hacer, estamos ejecutando el contrato, pero en el contrato no se establece nada, ¿no? Entonces, hay que ir a las bases, hay que ir a la oferta, ¿no? A ver si en las bases del procedimiento de selección o en la oferta del adjudicatario hay información que nos permita, pues, determinar, ¿no? Alguna situación que no está clara o que no está establecida en el contrato, ¿no? Puesto que todos esos documentos son los que van a regir, pues, la contratación en sí. En un contrato en físico, cuando se va a suscribir un contrato en físico, hay cláusulas obligatorias. Tienen que estar por lo menos la cláusula de garantías, una cláusula anticorrupción, una cláusula de solución de controversias y una cláusula de resolución por incumplimiento. Esto es para todos los casos. Y en el caso de obras, adicionalmente, deberá incluirse una cláusula que identifique los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución del contractual. O sea, en el caso de obras hay que poner más otras cláusulas. Y esto es en todos los casos, ¿no? Bienes, servicios, consultoría y ejecución de obras. Por lo menos en el contrato deben de haber estas cláusulas de manera obligatoria. Garantías, anticorrupción, solución de controversias y resolución del contrato por incumplimiento de alguna de las partes. Para que el postor pueda suscribir el contrato, luego de adjudicada la buena pro, ¿no? Tiene que tener su RNP vigente, no debe estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. En el caso de consultoría de obras, tiene que contar, pues, con la especialidad correspondiente y la categoría. Y en el caso de ejecutor de obras, tiene que tener la capacidad libre de contratación suficiente para poder suscribir el contrato. Eso lo hemos hablado también en un evento anterior. Ahora, ustedes han podido ver que en las bases del procedimiento de selección, ¿no? En el capítulo 2 hay una sección que dice requisitos para la suscripción del contrato y hay una relación de documentos que ustedes tienen que presentar para suscribir el contrato. El reglamento establece, por lo menos estas, ¿no? Dice, además de los documentos que están previstos en las bases, ¿no? Por lo menos tiene que estar la garantía,
¿no? Salvo que se trate de una situación de cesión, ¿no? Una pyme, por ejemplo, que no presenta, o el monto que no corresponde hasta 200.000 soles, no se presenta garantía de cumplimiento. El contrato de consorcio con firma legalizada, si es que se ha hecho una oferta en consorcio, el código de cuenta interbancaria, el documento que se acredita que se cuenta con las facultades para personar el contrato, en el caso que sean personas jurídicas, ¿no? La vigencia de poderes, ¿no? Que la persona que va a suscribir tiene las facultades, y los documentos que acrediten los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría, ¿no? Porque en el caso de obras y consultorías ya no se califica, ¿no? Los requisitos de capacidad técnica y profesional, ¿no? Sino se hace al momento de la suscripción del contrato. Entonces, esa información, ¿no? Es la mínima que señala el reglamento, ¿no? Y aparte, en las bases estándar, cuando ustedes las revisan, van a ver que ahí hay una relación de documentos que le van a pedir para la suscripción del contrato. Y ya les hemos mencionado también, en esa misma sección, aparte, hay una nota que dice que la entidad no podrá solicitar ningún documento que no esté en ese listado, ¿no? Si en ese listado hay 11 documentos, la entidad no le puede pedir un documento distinto. Documento 12, por ejemplo, no se lo podrá pedir, porque hay una nota muy clara que dice ahí que la entidad no puede pedir ningún documento que no esté en ese listado. Y la normativa señala que por lo menos son estos, ¿no? Por lo menos. Ahora, el decreto de urgencia 063, ¿no? Permite que en algunas situaciones, desde el 13 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿no? Las entidades puedan consignar en las bases de los procedimientos de selección que se acepta, ¿no? La retención en lugar de la garantía de cumplimiento para el caso de contratos de ejecución periódica, ¿no? O sea, como esta disposición es solamente para las adjudicaciones simplificadas, ahora se ha ampliado solamente hasta el 31 de diciembre a través de este decreto de urgencia, que en algunos casos las entidades puedan, ¿no? Es una facultad que tiene la entidad, porque autoriza a entidades para la autorización. O sea, es una autorización que les dan, ¿no? A la entidad pública. Entonces, si en las bases usted encuentra esa disposición, podrá solicitar acogerse a esa retención. Entonces, ¿cuáles son los plazos y el procedimiento para la suscripción del contrato? Una vez que la buena pro queda consentida, les habíamos dicho, o que queda administrativamente firme, si es que se ha presentado un recurso de apelación, el ganador de la buena pro tiene 8 días hábiles para hacer entrega de los documentos que se solicitan, ¿no? En las bases para la suscripción del contrato, ¿no? O sea, una vez que la buena pro queda consentida, se publica se hace el consentimiento, o que queda administrativamente firme cuando se publica la resolución que resuelve un recurso de apelación, no son 8 días que tiene el adjudicatario para presentar a la entidad pública los documentos para la suscripción del contrato. Si presentó todo completo, tiene 2 días hábiles para suscribir el contrato o que la entidad le remita la orden de compra o la orden de servicio. Si no estuvieran completos los documentos o tuvieran algún defecto de forma, la entidad debe otorgarle un plazo máximo de 4 días para que subsane cualquier omisión en esos documentos. Luego de lo cual, luego de subsanado, ¿no? A los 2 días como máximo debe de suscribirse el contrato. Esos son los plazos y procedimientos para la suscripción del contrato. Ahora, ¿qué pasa si alguna de las partes no suscribe el contrato? ¿Qué pasa si la entidad no suscribe el contrato? ¿O qué pasa si el postor no suscribe el contrato? Si la entidad pública no cumple con personal el contrato dentro de los plazos establecidos, el postor ganador de la buena pro, el adjudicatario, luego que ha presentado los documentos para el contrato y pasan 5 días hábiles y no se suscribe el contrato, ¿no? El ganador de la buena pro le da 5 días hábiles, para que la entidad suscriba el contrato. Si la entidad, pasado esos 5 días hábiles, no suscribe el contrato, el adjudicatario tiene la facultad, o sea, no es obligatorio, de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Con ello, ya no está obligado a la suscripción del mismo, ¿no? Porque podría pasar un montón de tiempo y de repente los precios se elevan, ¿no? Entonces, es mejor en esos casos, ¿no? Dejar sin efecto la buena pro para que la entidad pública luego no lo obliguen a ustedes a suscribir el contrato. En ese supuesto que la entidad no suscriba el contrato, la entidad no puede convocar ese objeto contractual en el mismo ejercicio presupuestario. ¿Y qué pasa si el postor no presenta todos los documentos para la suscripción del contrato o no lo subsana debidamente cuando le han dado plazo para subsanar o no suscribe el contrato?
va a perder automáticamente la buena pro. En ese caso, el órgano encargado de las contrataciones de la entidad pública, en los 3 días hábiles siguientes del consentimiento de la pérdida de la buena pro, cuidado que, o sea, no se trata de que perdió la buena pro y ahí a los 3 días yo informo al postor que ocupó un segundo lugar para que firme el contrato. No, ese acto administrativo de la pérdida de la buena pro tiene que quedar consentido, porque puede hacer que el postor a quien se le está declarando que la buena pro la ha perdido, puede impugnar, tiene derecho a impugnar, ¿no? Entonces, en esos casos hay que esperar que la pérdida de la buena pro quede consentida y luego de eso, el OEC, a los 3 días hábiles siguientes, llama al segundo postor para que suscriba el contrato. Si este segundo postor no suscribe el contrato, se declara desierto el procedimiento de selección. Las partes, luego de suscrito el contrato, ¿no?, deben cumplir sus obligaciones. El contratista debe entregar o suministrar los bienes o prestar el servicio o ejecutar la obra, de conformidad con los documentos de la contratación, ¿no? Y la entidad tiene que emitir la conformidad y proceder al pago de las prestaciones recibidas. Ahora, ok, ya hemos firmado el contrato, entonces ya tengo yo como proveedor o como contratista la obligación, pues, de cumplir con las prestaciones a mi cargo, y la entidad pública tiene que emitir la conformidad y el pago. La conformidad, de acuerdo a lo que señala el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe emitirse, en el caso de bienes y servicios, en un plazo no mayor de los 7 días hábiles de procedida la recepción. Si hubiera que efectuar algunas pruebas para verificar el cumplimiento de la obligación, o en el caso de consultorías, este plazo puede ser hasta de 15 días. Si la conformidad no se emite en estos plazos, ¿no?, el funcionario responsable de emitir esta conformidad no va a asumir alguna sanción, ¿no? Porque dice acá bien claro el reglamento, bajo responsabilidad del funcionario de emitir la conformidad. O sea, si usted entregó los bienes y la entidad pública pasaron los 7 días y no se ha emitido todavía la conformidad, usted puede enviar una carta, ¿no?, señalando, pues, de que va a presentar una queja para que sancionen al o los funcionarios responsables de no haber emitido la responsabilidad, de no haber emitido la conformidad, ¿no? Porque el reglamento señala bien claro ahora, bajo responsabilidad. Si usted cumple con la prestación, entrega los bienes o cumple con la prestación del servicio, la entidad le comunica en un plazo no menor de 2 días ni mayor de 8 días si tuviera alguna observación. O sea, si lo que usted está prestando, el bien o servicio, tienen alguna observación, la entidad pública tiene que darle un plazo no menor de 2 días ni mayor de 8 días para que subsane alguna observación que tuviera la prestación que usted está ejecutando. En caso de que la subsanación sea compleja o sofisticada, ¿no?, ese plazo puede ser entre 5 y 15 días. Si se subsanan las observaciones dentro de estos plazos, no corresponde la aplicación de penalidades. Lo que quiere decir que si usted no subsana en estos plazos, van a aplicarle las penalidades por mora, por el retraso, por no haber cumplido con los plazos establecidos. Y respecto al pago, ¿no?, el reglamento, el modificado por 162, 162, señala que la entidad debe pagar al contratista dentro de los 10 días calendarios siguientes a emitida la conformidad, en el caso de bienes, servicios y consultorías. Y además señala, igual, bajo responsabilidad del funcionario competente. O sea que si a usted no le pagan dentro de los 10 días, el funcionario que tiene la obligación de gestionar los pagos asume la responsabilidad por ese retraso, ¿no? Aparte de que si no le pagan, usted puede reclamar el reconocimiento de los intereses legales, como señala la normativa. Ahora, en la ejecución del contrato puede suceder algunas situaciones como prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones, y estas en ambos casos, ya sea una prestación adicional o una reducción de prestaciones, el tope máximo es del 25% del contrato original y son dispuestas por la entidad. O sea, no es que el contratista las solicite o que la entidad le consulte al contratista si es que puede asumir prestaciones adicionales o aceptar reducción de prestaciones. No, la entidad las dispone. Es una potestad que tienen las entidades públicas para ordenar prestaciones adicionales o reducción de prestaciones, pero hasta el límite del 25%.
Las prestaciones adicionales, como su nombre lo indica, son un aumento de prestaciones, o sea, si se había un determinado número de prestaciones, ahora se estaba aumentando, ¿no? Por ejemplo, habría que atender el servicio de limpieza en 5 agencias de la entidad, pero ahora la entidad inauguró una agencia nueva, o sea, ya no van a ser 5, sino van a ser 6, una agencia más. Esa es una prestación adicional. Tiene una naturaleza excepcional que tiene como finalidad cumplir la finalidad del contrato. El área usuaria debe sustentar la necesidad de esta prestación adicional y requiere que se emita una resolución del titular de la entidad, ¿no? O al funcionario que se le delegue esta facultad. O sea, tiene que haber un acto resolutivo que aprueba esas prestaciones adicionales y ya lo hemos mencionado que el límite es del 25%. Además, antes de que se emita esta resolución, debe de contarse con la aprobación del área de presupuesto, señalando que se cuenta con la asignación presupuestal correspondiente. El contratista deberá aumentar su garantía, ¿no? Si habíamos puesto una garantía para suscribir el contrato de cumplimiento de prestaciones accesorias, en el caso que se haya dado prestaciones adicionales, proporcionalmente deberá presentarse una garantía por la diferencia en el plazo de los 8 días. Y el costo de estas prestaciones adicionales se determinan en función a los documentos que hay en el contrato, ¿no? Ya sea las expresiones técnicas, los términos de referencia, ¿no? O si o los precios pactados en el contrato, y si no hay esa información, por un acuerdo de las partes, ¿no? Si en las bases o el contrato no hay cómo determinar el monto o los precios de estas prestaciones adicionales, se hace de común acuerdo entre las partes. En cambio, la reducción de prestaciones, que se da solamente para el caso de bienes, servicios y consultoría, o sea, no se da para el caso de obras, procede, es una disminución de prestaciones, igual el 25%, y el contratista, en este caso, puede solicitar disminuir también proporcionalmente sus garantías, ¿no? O sea, si me disminuyen las prestaciones, también puedo solicitar que se disminuya mi garantía. Pero otra situación de modificación del contrato no puede ser una ampliación de plazo, ¿no? Y estas ampliaciones de plazos pueden presentarse ante dos situaciones, ¿no? Cuando se ha aprobado un adicional, cuando la entidad aprueba prestaciones adicionales y para que el contratista pueda dar cumplimiento a esas prestaciones adicionales también requiere mayor plazo, no puede solicitar, ¿no?, una ampliación de plazo. O también el contratista puede solicitar una ampliación de plazo por atrasos o paralizaciones que no les sean imputables, que sean ajenas a su voluntad y que estén debidamente comprobadas, ¿no? O sea, primero, son atrasos o paralizaciones que no son de culpa del contratista, es ajeno a su voluntad, que se puedan comprobar y que además esos atrasos o paralizaciones afecten o modifiquen de alguna manera el plazo contractual, ¿no? O sea, tiene que haber tiene que estar todos esos componentes. Si, por ejemplo, puede haber un atraso o una paralización, pero que no afecta el plazo, ¿no? O sea, igual, mi plazo no lo va a alterar. Entonces, en ese caso, si yo presento una ampliación de plazo, la entidad la puede declarar infundada o improcedente, ¿no? O sea, tiene que cumplirse con todo eso. Para que el contratista presente esta solicitud de ampliación de plazos, debe hacerse dentro de los 7 días hábiles siguientes, 7 días hábiles siguientes, de notificada la aprobación del adicional, o sea, cuando la entidad aprueba u ordena una prestación adicional, o de finalizado el hecho que generó el atraso o la paralización. O sea, hay que identificar cuál es el hecho generador, cuándo comenzó, cuándo terminó y cómo afectó a mi plazo de entrega para yo poder elaborar una buena solicitud de ampliación de plazo. La entidad, luego de presentar esta solicitud de ampliación de plazo, debe de resolver y notificar su decisión de entre los 10 días hábiles siguientes, computados desde el día siguiente de su presentación. Si la entidad no emite pronunciamiento, se da por aprobada la ampliación de plazo, bajo responsabilidad del titular de la entidad. O sea, si a usted no le notifican este pronunciamiento o lo hacen de manera extemporánea, más allá de los 10 días, o lo hacen de manera defectuosa también, usted puede solicitar que se tenga por aprobada su solicitud de ampliación de plazo. La entidad amplía los plazos de los contratos directamente vinculados al contrato principal
Y esta ampliación de plazos genera un reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. O sea, el contratista puede acreditar que estas ampliaciones de plazos le han ocasionado mayores gastos generales y solicita que se le reconozcan esos gastos, evidentemente siempre que los pueda acreditar. En el caso de consultoría de obras, además, se reconoce el gasto general variable, el costo directo y la utilidad. Esto es en el caso de consultoría nomás. Cualquier controversia por la ampliación de plazo puede ser sometida a conciliación o arbitraje de entre los 30 días hábiles posteriores a notificada la decisión de la entidad. Pero en un contrato con el Estado también pueden presentarse contrataciones complementarias. O sea, hemos hablado de prestaciones adicionales y otra cosa son contrataciones complementarias. Son dos cosas distintas. Las prestaciones adicionales se dan en la vigencia del contrato, cuando el contrato está vigente, y se perfecciona a través de una adenda o sencillamente a través del acto resolutivo de la entidad. La resolución puede ser que aprueba esas prestaciones adicionales. En cambio, una contratación complementaria es un nuevo contrato, es considerado un nuevo contrato porque ya terminó mi primer contrato y una vez que ha culminado ese contrato, ¿no? Hasta máximo de entre los 3 meses siguientes de que ha culminado ese contrato, la entidad y el contratista pueden, ahí sí se ponen de acuerdo, acá no es que la entidad obliga al contratista, sino la entidad le solicita al contratista su aprobación para suscribir un contrato complementario. Si el contratista está de acuerdo, suscribe ese contrato complementario. Repito, máximo de los 3 meses siguientes de culminado el plazo de ejecución del contrato. Solo procede para el caso de bienes y servicios en general, es por una única vez, o sea, no se pueden hacer varias contrataciones complementarias, sino solamente una, y es mientras culmine el procedimiento de selección convocado, o sea, que tiene que haberse convocado el procedimiento de selección. Y esto ocurre cuando la entidad pública contrata suministro de bienes, por ejemplo, o servicios que se prestan de manera periódica, que todos los meses necesita lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vigilancia, limpieza, courier, ¿no? Que todo, en el caso de alimentos, por ejemplo, vaso de leche, complementación alimentaria, que todos los meses se requiere lo mismo. Entonces, primero tiene que haberse convocado al procedimiento de selección, ¿no? Y una vez que se ha convocado y venció el contrato que estaba vigente, para que la entidad no se quede desabastecida, les dan esta forma, ¿no? De suscribir un contrato complementario con el contratista que ya tenía el contrato, para que, ¿no? Máximo hasta por el 30% del contrato original pueda suscribir un contrato contrato complementario, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, por una única vez, mientras culmine el procedimiento de selección. O sea, tiene que haberse convocado el procedimiento de selección. Si no se ha convocado el procedimiento de selección, no se puede hacer esta contratación complementaria. Máximo el 30%, con el mismo contratista, evidentemente no se puede cambiar de contratista, por los mismos bienes y servicios, conservando las condiciones, o sea, no se modifican las condiciones del contrato, y no procede esta contratación complementaria en el caso de obras, ni consultorías, ni en las contrataciones directas. Cuidado con esto, porque yo he visto por ahí una vez un contrato complementario de una contratación directa y la norma señala que no procede en el caso de contrataciones directas. ¿Ok? O sea, esa es la diferencia entre prestaciones adicionales que se dan en la ejecución del contrato hasta por un límite del 25%, se formaliza a través de una adenda o un acto resolutivo que la aprueba, y una contratación complementaria que se da una vez que ha culminado el plazo de ejecución del contrato dentro de los 3 meses siguientes hasta por el 30%. Y es por una única vez. Ahora, hemos hablado de una ampliación de plazo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si nosotros no cumplimos con los plazos de entrega, ¿no? La norma prevé 2 tipos de penalidades, o sea, una por retraso y otra de repente por incumplimientos. O sea, hay penalidad por mora, que es por retraso cuando yo no cumplo con los plazos que he ofrecido en mi oferta, o penalidades distintas a la demora. Y en estos casos, estas penalidades pueden tener como máximo 10%, ¿no? Del monto del contrato vigente o del ítem que ha sufrido el retraso, ¿no? Máximo 10%, no se puede aplicar más de lo que señala la normativa. Y estas penalidades, repito, son la penalidad por mora u otras penalidades. En el caso de mora, se aplica esta fórmula, se establece el cálculo de la penalidad diaria, que es el 0.10 por el monto vigente, ya sea del contrato o del ítem que está con retraso, por F, que tiene estos
estos valores y el plazo vigente en días, ¿no? Si mi contrato era 60 días para yo entregar los bienes en 60 días, entonces acá hay día 60. Y F, depende, ¿no? Si bienes y servicios, el F es 0.40. Si es plazos mayores a 60 días, para bienes y servicios 25 y para obras 0.15, ¿no? O sea, dependiendo si bienes, servicios y si el plazo de entrega es mayor o menor a 60 días, se aplican estos coeficientes para F. Entonces, con esto se calcula la penalidad diaria y se multiplica por los días de atraso. Si por ejemplo, mi penalidad diaria me sale 1.000 soles, ¿no? Y tengo 10 días de atrasos, mi penalidad es 10.000 soles. Pero si esos 10.000 soles superan el 10% del monto del contrato, la entidad no va a poder aplicarme los 10.000 soles, sino como tope, ¿no? El 10% del monto del contrato. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y respecto a las otras penalidades, en las bases del procedimiento de selección, las entidades públicas pueden, es una facultad, no es una obligación, pueden consignar, ¿no?, otro tipo de penalidades. Y estas penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. O sea, deben de cumplir con estos requisitos: objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Y en las bases del procedimiento de selección debe señalarse cuáles son los supuestos que se van a aplicar a esa penalidad y la fórmula de cálculo de esa penalidad y el procedimiento mediante el cual se va a verificar este supuesto. O sea, primero tienen que ser objetivas, racionales, congruentes y proporcionales con respecto a la cotación. O sea, no pueden ser abusivas, no pueden ser subjetivas. Yo no puedo decir, por ejemplo, si la calidad no es buena, qué cosa es bueno, ¿no? Si está deteriorado, qué cosa es deteriorado, ¿no? O sea, tiene que ser objetivo, ¿no? Algo medible, cuantificable, ¿no? Razonable, no pueden ser exageradas, ¿no? Si un contrato es por 100.000 soles, yo no puedo poner una penalidad pues por 20.000, ¿no? O sea, no sería razonable, ni congruente, ni proporcional. Y además, estas penalidades tienen que estar definidas, cuáles son los supuestas, las infracciones que van a determinar o los incumplimientos que van a determinar que se aplique una determinada penalidad, cómo se va a calcular esa penalidad y cómo la entidad pública, ¿no?, va a verificar que se ha incurrido en ese incumplimiento. Tienen que haber esas tres situaciones, ¿no? Y por lo general yo a veces veo en algunas bases que no se incluye el procedimiento de verificación, ¿no? Si usted ve en algunas bases que están las penalidades, por ejemplo, por no tener carnet de SUCAMEC, ¿no? 0.10 de la OIT, pero no dice cómo se va a verificar, ustedes tienen que observar. Observan las bases y le dicen a la entidad pública: observamos porque estás incumpliendo el reglamento que señala que la penalidad debe incluirse, ¿no?, el supuesto de aplicación de penalidad, la forma de cálculo y el procedimiento. Y ustedes no han puesto el procedimiento mediante el cual se va a verificar el supuesto a penalizar. Y además, el contrato con una entidad pública puede ser resuelto. O sea, si existe una situación, habíamos mencionado que una de las cláusulas que deben de contener los contratos son una cláusula de resolución y cuándo se puede resolver el contrato. La entidad pública o el contratista pueden, cualquiera de los dos, resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, o sea, alguna situación excepcional que imposibilita de manera definitiva la continuación del contrato, ¿no? O sea, un hecho que no es de competencia de ninguno de ellos, ajenos a su voluntad, y que está catalogado como un hecho fortuito o de fuerza mayor que determina que no se pueda continuar con el contrato, ¿no?, por algún hecho sobreveniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. Por ejemplo, esto se dio con el caso cuando comenzó la pandemia, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, ¿no?, es un hecho sobreveniente al perfeccionamiento del contrato. Muchos contratistas tuvieron que resolver el contrato por fuerza mayor porque ya no podían continuar, ¿no? Por ejemplo, había que destacar personal y yo no puedo tener a mi personal en mi empresa si es que no lo puedo destacar a la entidad por la pandemia, ¿no? Entonces, hubieron muchas situaciones de resolución de contrato. Algunos optaron por la suspensión, pero muchos resolvieron el contrato. O sea, cualquiera de las dos partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor, o por un hecho sobreviviente al personal del contrato. Eso se hace a través de una notificación notarial ahora. Antes no decía la norma, pero se ha modificado y ahora tiene que hacerse a través de una comunicación notarial. La entidad pública
podrá resolver el contrato al contratista por incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, previo requerimiento. Cuando acumule el monto máximo de penalidad, ya sea por mora en 10% o por otras penalidades en 10% también, o por alguna paralización o reducción injustificada, ¿no?, en la ejecución de la prestación, igual previo requerimiento. O sea, en estos dos casos es previo requerimiento, y por la acumulación del penalidad acá no hay previo requerimiento, resuelve inmediatamente. El contratista, en cambio, no puede resolver el contrato con la entidad pública por incumplimiento injustificado de pago o por incumplimiento injustificado de otras obligaciones esenciales. Y esta es una palabrita, obligaciones esenciales. Hay que tener cuidado con eso, porque, o sea, ya sea en las bases o ya sea en el contrato, tienen que estar establecidas cuáles son las obligaciones esenciales de la entidad para que podamos resolver el contrato. Una de ellas, evidentemente, acá lo señala, que es el pago, y la otra obligación esencial que tiene la entidad pública es otorgar la conformidad, ¿no? Y supongamos que las bases digan que para que el contratista pueda continuar con su prestación, la entidad tenga que tramitar una autorización o tenga que otorgar una conformidad a un informe, ¿no?, y a un entregable, y no lo da. Entonces también eso constituye una obligación esencial, porque está perjudicando al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? O sea, en esos casos el contratista puede resolver el contrato. ¿Y cómo se resuelve el contrato? ¿Cuál es el procedimiento para resolver el contrato? La parte perjudicada, la entidad o el contratista, envía una primera carta notarial, ¿no?, a la otra parte, ¿no?, requiriendo el cumplimiento de las obligaciones. O sea, señores, entidad pública, ustedes tenían tantos días para pagar o para emitir la conformidad y no lo han emitido, ¿no? Les doy 5 días para que me paguen. Si no me pagan en 5 días, ¿no?, resuelvo el contrato. O sea, requerimos que cumplan con sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. Tiene que estar bien claro eso en la carta notarial, una comunicación notarial, ¿no?, indicando que cumplan las obligaciones que no se están cumpliendo, otorgando un plazo para que las cumplan y señalando que de no cumplir se va a resolver el contrato. Ese plazo no puede ser mayor a 5 días y en 15 días como máximo en casos complejos, o en el caso de obras. En el caso de obras son 15 días. Y vencido ya el plazo, pasaron los 5 días que usted le dio y la entidad pública no cumplió con sus obligaciones, usted envía una segunda carta notarial resolviendo total o parcialmente el contrato de pleno derecho. Es el procedimiento. Si hubiera alguna controversia en esta resolución del contrato, tiene que ser sometida a conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes, ¿no? Y les decía yo que no procede el envío de 2 comunicaciones cuando hay acumulación de penalidad máxima, ¿no?, el 10%, o por un incumplimiento que no pueda ser revertido. O sea, si ya el incumplimiento, por ejemplo, ¿no?, había que entregar unos bienes en una determinada fecha que era un evento de la entidad pública, ¿no? La entidad tenía que hacer un evento. Yo tenía que entregar mochilas, por ejemplo, para ese evento. Y ya pasó el evento, entonces ya no puede ser revertida la situación. Entonces, en ese caso, sencillamente la entidad va a enviar una sola comunicación, ¿no?, resolviendo el contrato, porque ya no puede darle plazo para que cumpla, porque la finalidad del contrato, ¿no?, era entrega de bienes para el evento, y si el evento ya pasó, entonces ya el incumplimiento no puede ser revertido. ¿Cuáles son los efectos de la resolución del contrato? Cuando la entidad es la que resuelve el contrato, la entidad, aparte de resolver el contrato, ¿no?, va a ejecutar la garantía. Y aparte va a informar al tribunal para el inicio de un procedimiento sancionador por haber permitido al contratista que se resuelva el contrato. Y la entidad puede solicitar una indemnización por daños, ¿no? O sea, aparte de se ejecuta la garantía, si es que ha habido un daño mayor, ¿no?, la entidad puede solicitar una indemnización por daños. Y el contratista puede solicitar una indemnización por daños si es que es el contratista el que ha resuelto el contrato. Adicionalmente, puede ocurrir una situación de nulidad del contrato. O sea, una cosa es resolución del contrato, yo resuelvo el contrato, pero también la entidad pública tiene una facultad, el contratista no lo puede hacer, el contratista no puede declarar nulo el contrato, lo puede resolver sí, pero la entidad podría
declarar nulo un contrato, ¿no? Y eso señala la normativa, el artículo 44 de la ley, ¿no? Que una entidad pública puede resolver el contrato cuando el contrato se ha firmado contraviniendo el artículo 11 de la ley. O sea, cuando hemos firmado el contrato y yo estaba yo como proveedor estaba en un supuesto de impedimento. O sea, yo estaba impedido de contratar con el Estado y a pesar de que estaba impedido de contratar con el Estado, he suscrito el contrato. En esos casos, la entidad pública puede declarar nulo ese contrato sin retribución. Y esto es lógico, ¿no? Porque si se declara nulo un contrato, no, es como que no ha existido. Cuando yo declaro nulo algo, lo estoy eliminando, ¿no? Es como que ya no existió ese contrato y por más que yo haya ejecutado una prestación, la entidad pública no va a tener cómo reconocerme esas prestaciones que yo haya prestado porque no hay contrato. Es el único camino de un contratista si es que ocurre eso. O sea, yo firmé el contrato, ejecuté, cumplí parte del contrato y la entidad me debe una cantidad por eso, pero la entidad se da cuenta de que yo lo firmé estando impedido. La entidad pública declara la nulidad del contrato, porque se firmó en contravención al artículo 11 de la ley, ¿no? Y esas prestaciones no va a poder pagármelas porque no hay un contrato. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Iniciar una acción por enriquecimiento sin causa, pero la entidad pública no va a poder pagarme porque no hay contrato. Cuando se transgrede el principio de presunción de veracidad, se hace una fiscalización posterior y la entidad pública determina que en el procedimiento de selección o en la suscripción del contrato o en la ejecución del contrato no se ha transgredido el principio de presunción de veracidad, pueden también determinar la nulidad del contrato. Cuando se ha suscrito el contrato, a pesar de que hay un recurso de apelación en trámite, por eso que muchas veces les hemos dicho que hay que hacerle seguimiento al procedimiento de selección, ¿no? Cuando nosotros estamos participando en un procedimiento de selección, yo tengo que ingresar todos los días al SEACE para verificar que no exista, pues, alguna información ahí, ¿no? Y en la parte de abajo hemos señalado ya en el SEACE, hay notificaciones, dice, de supervisión o acciones de supervisión, y podría ser que allí no se haya notificado el OCE alguna notificación o que exista un recurso de apelación, y a pesar de que hay un recurso de apelación de repente en trámite, ¿no? Nosotros hemos suscrito el contrato. En ese caso, ese contrato es nulo, se declara la nulidad de ese contrato. Cuando se trata de una contratación directa que se ha realizado sin cumplir las condiciones, o no se ha utilizado el procedimiento previsto en la normativa, o se emplea un método distinto del que corresponde. O sea, cuando se hace una contratación directa de manera irregular, ¿no? También ese contrato se puede declarar nulo. Cuando se ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dávida o comisión, y se acredita o cuenta con sentencia consentida y ejecutoriada, ¿no? O sea, cuando estamos pues en una situación de corrupción, ¿no? Se ha ofrecido, intentado pagar, y esto se confirma a través de una sentencia que está consentida y ejecutoriada. En ese caso, si todavía el contrato está vigente, ese contrato puede ser declarado nulo, porque evidentemente pues ha sido suscrito, ¿no? Transgrediendo normas, ¿no? O sea, ha habido pues dolo, entonces ese contrato nulo de pleno derecho. La entidad pública puede declarar nulo en ese caso. Pero repito, tiene que haber una sentencia consentida y ejecutoriada para que se pueda declarar la nulidad de un contrato en estas situaciones. Cuando se ha hecho una contratación sin el procedimiento de selección correspondiente, ¿no? Había que hacer un concurso público y no se hizo concurso público, ¿no? Se contrató sin concurso público y se firmó un contrato, ese contrato también es nulo, ¿no? Se ha hecho una contratación sin el procedimiento de selección correspondiente. También ese contrato es nulo. ¿Y cuál es el procedimiento de nulidad? O sea, si la entidad pública, para poder declarar nulo un contrato, ¿no? Evidencia que existe un vicio, la entidad advierte que hay un vicio, o sea, no declara la nulidad del contrato de manera inmediata, ¿no? Sino primero tiene que correrle traslado a las partes, ¿no? Al contratista o al consorcio,
¿no?, para que emitan un pronunciamiento otorgándole un plazo máximo de 5 días para que lo haga. O sea, le mandan una comunicación al contratista y le dicen, señores, nos hemos dado cuenta que usted ha suscrito el contrato, pero sin embargo usted está impedido para suscribir el contrato, está en una situación de impedimento. Le damos un plazo de 5 días para que presente su descargo. O, señores, hemos hecho una fiscalización posterior a los documentos que usted presentó en su oferta y hemos determinado que usted ha presentado una constancia, un certificado de trabajo que tiene información inexacta o un documento que ha sido adulterado. Le damos plazo de 5 días para que presente su descargo. Con su descargo, la entidad recibe el descargo y determina, ¿no?, si decide declarar la nulidad del contrato. Recordando que la nulidad es una facultad que tiene la entidad pública, no es una obligación. La entidad tiene que evaluar, ¿no?, en función a los principio de eficacia, principio de eficiencia. De repente ese contrato, si se declara nulo, ¿no?, para que se pueda volver a activar a través de una nueva contratación o a través del procedimiento que vamos a ver a continuación, nos va a tomar tiempo, ¿no?, y se requiere pues rápidamente que se cumpla con la prestación. El caso que le daba yo, por ejemplo, de un evento, ¿no?, hay que hacer un evento, hay que hacerlo pues el 12 de diciembre, ¿no?, y el 10 de diciembre me di cuenta que había algo mal, notifico al contratista, el contratista me dice, efectivamente hay una situación que determina la nulidad de ese contrato, pero yo no puedo declarar nulo ese contrato porque ya tengo poco tiempo para poder convocar o para poder seguir el procedimiento que establece el reglamento para cumplir con esa prestación, ¿no? Entonces la entidad decide en una situación bajo el principio de eficacia y eficiencia no declarar nulo el contrato, pero sí lo que va a tener que hacer es informar al tribunal pues de alguna situación por haber suscrito un contrato estando impedido o una situación de prestación de información inexacta o falsa. Si la entidad decide declarar la nulidad del contrato, le remite al contratista una carta notarial, ¿no?, con copia fedateada del documento que declara la nulidad, la resolución o el acto resolutivo o el oficio, memorándum, no sé, el documento a través del cual se aprueba la nulidad de ese contrato. El contratista puede someter a controversia, ¿no?, de entre los 30 días hábiles siguientes la nulidad del contrato. Si es que no está conforme el contratista con esa nulidad, puede someterlo a arbitraje. La norma acá señala arbitraje, no señala conciliación, solamente arbitraje. Puede ser sometida, ¿no?, la controversia por una nulidad del contrato. Y cuando ocurre esta situación de resolución del contrato o nulidad del contrato y hay prestaciones pendientes, o sea, se declaró resuelto un contrato y todavía quedaron prestaciones por ejecutar, o se declaró nulo un contrato y la entidad pública todavía tiene prestaciones pendientes de ejecutar, la normativa les da una salida para poder continuar con esas prestaciones, ¿no? Y señala que si es que se necesita con urgencia culminar con la ejecución de estas prestaciones pendientes, ¿no?, sin perjuicio de que la resolución del contrato o la nulidad del contrato se haya sometido a conciliación o arbitraje, ¿no?, la entidad determina los precios, las condiciones y la disponibilidad presupuestal de estas prestaciones pendientes, invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que manifiesten su interés por estas prestaciones adicionales, ¿no?, estas prestaciones pendientes, no son adicionales, son pendientes de ejecutar, ¿no? Primero hace un estudio, determina qué es lo que hay que hacer, cuáles son los precios, en qué condiciones hay que hacerlo, solicita la disponibilidad presupuestal y le envía una invitación a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que manifiesten su interés, ¿no?, de ejecutar esas prestaciones. Les da un plazo de 5 días para que notifiquen, y si es que hay más de una persona o un proveedor que acepta, ¿no?, la entidad contrata con el postor que ocupó la mejor posición en el orden de prelación, ¿no? O sea, si hay un orden de prelación, ya este está en segundo lugar, este en tercero, este en cuarto. El segundo lugar no aceptó, el tercer lugar sí aceptó, el cuarto lugar también, el quinto lugar también. Entonces, el contrata con el tercero, dice que el que ocupó en el orden de prelación, ¿no? Y además, si la oferta no ha sido calificada, porque en el caso de bienes y servicios se califica solamente al primero y segundo, y en el caso de obras 4, ¿no? Si esa oferta del que ha aceptado, ¿no?, en el caso de bienes y servicios y obras, no ha sido calificada, va a tener que pasar por el filtro de calificación, ¿no? Y si no califica, no va a poder suscribir con
esas prestaciones pendientes con ese contratista o con ese proveedor. Y para el perfeccionamiento del contrato en estos casos, ¿no?, la entidad debe de cumplir los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidas en las bases del procedimiento de selección, ¿no? O sea, tiene que ver los mismos documentos que se piden para la ejecución del contrato, las garantías, ¿no?, los plazos, el procedimiento, todo tiene que cumplirse lo mismo para la suscripción del contrato. El precio de estas prestaciones pendientes deben incluir todos los costos necesarios para su ejecución, ¿no?, transporte, impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que estar cubierto todo para poder cumplir con estas prestaciones pendientes de ejecución si es que el contrato ha sido resuelto o si es que el contrato ha sido declarado nulo. Esa es la salida que le da la norma a una entidad para poder cumplir con estas prestaciones que están pendientes, ¿no? Y le decía yo, pues, que el tema de obras es amplio y aún así no hemos tocado algunos temas en esta exposición, como las garantías, por ejemplo, hay garantía de cumplimiento, garantía de prestaciones accesorias, ¿no? La cesión de posición contractual, los adelantos, ¿no? Las bases pueden establecer que se puede solicitar adelantos, la culminación del contrato, la subcontratación también que está normada, ¿no? Hay montos de subcontratación, cosas que se pueden subcontratar y cosas no. Y el caso de obras también que hemos mencionado que es amplio, ¿no? O sea, lamentablemente son temas que por el poco tiempo que tenemos no hemos podido tocar. Recomendaciones finales en esta parte del tema del día de hoy. Revise detenidamente los documentos solicitados para la suscripción del contrato. Acuérdense que les he dicho que hay una relación en el capítulo 2 de las bases, ¿no?, de los documentos que ustedes tienen que presentar para suscribir el contrato. O sea, cuando yo hago mi análisis de bases, ¿no?, antes de registrarme incluso en el proceso, debo de revisar estos documentos, ¿no?, para ver qué documentos tengo que firmar en caso que me otorguen la buena pro, ¿no? Qué documentos hay que presentar para estar seguro. No va a ser que después me otorguen la buena pro y yo no revisé estos documentos que tenía que presentar y no puedo conseguir uno de ellos, ¿no? Se me hace imposible conseguir algún documento que me están pidiendo para la suscripción del contrato y me dieron la buena pro, entonces no voy a poder suscribir el contrato. Si no puedo suscribir el contrato, pierdo la buena pro y aparte me van a enviar al tribunal para sanción. O sea, hay que revisar los documentos que me pide que tenemos que presentar para la suscripción del contrato. Revisen el capítulo 3 las características y condiciones de la prestación, los plazos de entrega, qué entregables, las pólizas, personal, penalidad, etcétera, etcétera. Hay que revisar bien esa parte del capítulo 3. A veces solamente he visto que algunos proveedores revisan qué documentos tengo que presentar en mi oferta, pero no reviso bien cómo se va a ejecutar la prestación, ¿no? Entonces, cuando ya firman el contrato, luego se presentan los problemas, ¿no? Le aplicaron una penalidad, oye, yo no sabía que iba a haber penalidades, pero en la base están las penalidades, pues, ¿no? O con los bienes que tengo que entregar, tengo que presentar en cada entrega un certificado de calidad o un certificado X, ¿no? Y no lo tengo, no lo conseguí, entonces eso me va a complicar, me puede generar, pues, penalidades, incumplimientos, resolución del contrato, etcétera, etcétera. Entonces hay que revisar bien en el capítulo 3, ¿no?, cómo se va a desarrollar la prestación y si no tengo algo claro, consultar u observar, ¿no? Revise la proforma del contrato. En la base del procedimiento de selección está la proforma del contrato, el documento que usted va a suscribir en el caso que lo otorguen la buena pro, ¿no?, para que sepa ya desde antes de presentarse al proceso, ¿no?, que ese contrato es el que usted va a tener que firmar. Revise la ley, el reglamento, las bases estándar, el procedimiento, opiniones de los y resoluciones, ¿no?, para tener criterios, formar unos criterios. Y solicite el apoyo de profesional, especialistas con experiencia en el tema, ¿no? Este es el modelo de certificado que les va a llegar el día de mañana, el enlace para que lo puedan descargar, el que emite GoToWebinar. El certificado, repito, no lo emitimos nosotros, lo emite la plataforma GoToWebinar. Los que nos están siguiendo en Facebook o en YouTube en este instante no pueden acceder a este certificado, solamente los que están participando a través de GoToWebinar, ¿no?, pueden recibir este certificado. Pero sí pueden solicitar este certificado opcional que emitimos nosotros, ¿no? Puede ser un certificado por cada webinar, por este webinar, por ejemplo, o un certificado por los 12 webinars por 48 horas lectivas. Ya estamos en el número 11, habíamos dicho.
o un certificado por 120 horas lectivas, el diploma de contrataciones exitosas con el Estado, los que siguen los 12 temas principales, 6 webinars complementarios, ya vamos a comenzar, terminados los 12 principales, comenzamos con los complementarios, y desarrollan unos casos, no sabemos si van a ser 2 o 3 casos en esta oportunidad. Ellos van a poder acceder a un certificado por 120 horas lectivas. Y cuando nosotros decimos que siempre recomendamos que consulten a especialistas, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de asesoría integral denominado Licita Fácil, que es un pago fijo mensual. Ustedes pagan todos los meses una misma cantidad, ¿no? Y estamos pues asesorándolos en todas las fases de la contratación, ¿no? Desde los actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución del contrato. O sea, en todas las fases estamos con ustedes, ¿no? Por ejemplo, en la ejecución del contrato, si es que hay una penalidad, si es que hay que presentar una ampliación de plazo, ¿no? O si les quiere resolver el contrato, estamos ahí asesorándolos para poder solucionar sus problemas, ¿no? Sí. Por un único pago al mes brindamos ese servicio en todas las fases de la contratación, independientemente del número de contratos que usted tenga, ¿no? Usted puede tener 1, 4, 5, 10 contratos, ¿no? Independientemente del número de contratos, nosotros le brindamos esta asesoría por un pago fijo al mes, ya sea, repito, en la fase de actos preparatorios, en la fase de selección, o sea, para elaborar la oferta, para un recurso de apelación de repente, o en la fase de ejecución del contrato, ¿no? En todas esas partes. Y esta es la información de contactos, la página web de Compras Estatales, donde nos publicamos todos los días noticias y artículos relacionados a las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. El servicio Licita Fácil, que les hablé hace un instante, acá pueden encontrar la información, el detalle del servicio. En esta web publicamos nuestros webinars toda la semana, se cambia. Hoy día a partir de las 11 ya va a estar la información del webinar de la próxima semana, que es estrategias para una contratación exitosa, igual jueves a las 6 de la tarde, jueves 4 de noviembre. Más tarde va a estar esta publicación. Mi correo personal, aquellos que quieran comunicarse conmigo, el correo de denuncias, aquellos que conozcan de algún acto irregular de alguna entidad pública, nos envían acá, analizamos y de ser el caso lo publicamos en nuestro portal. Mi teléfono personal con WhatsApp, para los que quieran comunicarse conmigo, nuestro enlace, ustedes le dan clic acá, ¿no? Y van al enlace de Facebook, de Twitter, de YouTube. En YouTube están todos los videos de nuestros seminarios anteriores, ya están publicados. Mi página, mi perfil en LinkedIn, la cuenta de SlideShare, donde publicamos las diapositivas de todos los seminarios. Si usted no tiene alguna diapositiva, entra a esta cuenta y ahí van a ver las diapositivas de los eventos anteriores. La cuenta de Instagram y la cuenta de TikTok, donde estamos publicando pues también información de los eventos que realizamos, ¿no? Entonces, esos son nuestros datos de contacto para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Y ahora, con esto yo doy finalizada la parte expositiva y también agradezco a los que nos han seguido en Facebook y en YouTube. Les pido por favor que compartan nuestros eventos en Facebook y YouTube, ¿no? Y ya nos veríamos con ellos la próxima semana. Con esto ya cerramos la participación de los de Facebook y YouTube y nos quedamos con los que están en esta plataforma para que puedan hacer las preguntas que consideren necesario, ¿no? Cerramos Facebook y YouTube y continuamos en esta plataforma con las preguntas para los que nos están siguiendo. Muy bien, amigos, son 7:31 de la noche. Les agradezco mucho su asistencia. Gracias por participar. Nos vemos la próxima semana, jueves 4 a las 6 de la tarde en el seminario Estrategias para una contratación exitosa. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.